tratar un tema que todos vivimos, hacemos, y comprender que todas estas cosas están en las manos infinitas de Dios. Todos nosotros hacemos planes y cuando empieza el año, eso sí que es bien utilizado por todas las personas, aún después de un año casi completo de pandemia. Y hacemos planes y es necesario hacerlos, pero ¿en quién depositamos nosotros esos planes que nosotros hacemos? En nuestras manos, en nuestras capacidades, en todo lo que nosotros sabemos, o en las manos poderosas del Señor. Y el tema que nos trae Proverbios, esta enseñanza, tiene que ver con la providencia de Dios. Y cuando uno escucha providencia de Dios, se le hace un término como muy cercano, pero no hay nada en las Escrituras que diga esta es la providencia de Dios, como si lo es la fe, como si lo es la soberanía del Señor, muchos conceptos, no hay ninguno que diga es que esta es la providencia de Dios, sino que la providencia de Dios se sobreentiende en un cúmulo, en una unión de todo lo que son los tributos de Dios. La providencia entonces la podemos mirar como el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. Hay personas que piensan que providencia viene de proveer, de dar, que Dios me dé, que Dios me sostenga, que Dios me mantenga en todas las cosas, y no es eso lo que implica la providencia. Yo les voy a leer textualmente una definición que engloba todo este concepto de la providencia y que puede hacernos mucho más claro el tema. La providencia es el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta el cielo, la tierra y todas las criaturas, todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, así como todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, yo misma no alcanzo a aprenderme eso de memoria. Solo he comprendido que la providencia es el cuidado amoroso de Dios para con sus criaturas, y yo soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la providencia es el amor de Dios en función de mi cuidado y del cuidado de todos nosotros y toda su creación. La providencia de Dios entonces es la que sostiene y gobierna. Eso sí que es importante que lo tengamos presente. Sostiene y gobierna todo lo creado. Y para poder Dios hacer semejante cosa, hace uso de todos sus atributos. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, que sabemos que es algo bien grande, lo entendemos como el derecho y el poder que tiene Dios para hacer todo lo que Dios decide hacer. Pero la providencia de Dios abarca aún la soberanía de Dios, para que miremos lo grande que es la providencia de Dios. Y todo esto puesto al servicio de los propósitos eternos de Dios. Así que no es puesto para cualquier cosa, sino para los propósitos eternos de Dios. ¿Listo? Eso es la providencia de Dios. Miren, hay una palabra en Isaías capítulo 46 que nos puede introducir de una forma hermosa en este tema, y él dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, yo soy Dios y no hay ningún otro.
Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Esto qué implica? Que Dios tiene el control no solo sobre la creación, sino sobre las personas. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, estemos serios y atentos a la palabra o no lo hagamos, porque lo que es la soberanía de Dios y lo que es la providencia de Dios nos excede a nosotros en gran manera. Y toda esta enseñanza la vamos a ver de una forma muy sencilla en el libro de Proverbios. Ustedes saben que Proverbios es como, digamos, el refranero bíblico, y con pequeñas enseñanzas condensa grandes discursos. Podemos iniciar con en el capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Cuando esto lo parafrasean, ¿saben cómo lo hacen? El hombre propone y Dios dispone. Es una cosa maravillosa. Entonces, vamos a darle gracias infinitas al Señor por esta palabra y a pedirle a mi Señor que la bendiga, Señor. Porque tú, Padre, a través de este libro de Proverbios quieres enseñarnos a vivir vidas en plenitud. Y hoy la invitación del Señor, lo que queremos pedirle con todo nuestro amor, es que comprendamos que podemos vivir vidas en plenitud si nosotros aceptamos la providencia divina. Esa es la invitación de la palabra en esta noche. Y miren, cuando uno habla de providencia divina y que Dios tiene control, entonces inmediatamente viene algo especial en las personas, y es que a nosotros la sociedad, la cultura, todo esto nos ha enseñado que nosotros debemos luchar por nuestra libertad, que nosotros somos libres, que podemos tomar nuestras decisiones, que si lo pensamos lo hacemos, que nosotros podemos determinar todo lo que va a suceder con los planes que nosotros realizamos. Entonces, cuando hablamos del control de Dios sobre las cosas, muchas personas se ponen así y dicen, no, eso no sucede conmigo, eso del control de Dios no pasa sino con las personas que son muy fanáticas, que son muy estudiosas de la palabra. Con ellos sí, pero conmigo, que soy tan estructurado, eso no sucede, porque yo sé elaborar mis planes, yo hago todo lo necesario, tengo la inteligencia y la habilidad y yo determino qué es lo que va a pasar. Pero con Dios no pasa de esa manera. Imagínense solamente esto, que Dios, que hizo todo, el cielo, la tierra, lo que está en el mar, en lo profundo de la tierra, el que hizo todo, ¿ustedes creen que Él va a soltar el control a sus criaturas? No lo puede hacer, no lo va a hacer. Y somos tan ilusos que lo desafiamos con eso, nosotros creemos eso, pero Él no entrega el control. Y es algo que nosotros debemos entender, que Él no lo hace porque es que Él conoce nuestras limitantes, nosotros tenemos capacidades que son limitadas. Entonces un Dios todopoderoso que todo lo sabe, lo conoce, lo ha planeado, que desde antes de la creación tuvo sus decretos acerca de los cuales mueve toda su soberanía, ¿cómo le va a entregar eso a personas como nosotros? Él no lo va a hacer. Entonces, hay decisiones que nosotros debemos tomar. Es una decisión que debemos tomar que a veces no somos conscientes de eso, y es, bueno,
tú crees en el poder ilimitado de Dios, y a eso internamente respondemos sí o no. Entonces, cuando ya respondemos, ahora viene la segunda parte. ¿Consideras que Dios tiene el control sobre todo, absolutamente todo, que ni una hojita cae sin que sea controlado por el Señor, que Él nos conoce desde el vientre de la madre, que Él sabe absolutamente todo de nosotros y todo lo controla? Entonces, ahí también internamente debemos responder sí o no. Y de la forma como nosotros respondemos vamos a actuar. Porque si una persona dice, no, vea, es que el control de Dios creó el mundo con todo y su perfección, pero hizo como un relojero que le da cuerda al reloj y luego deja que el mundo gire. Simplemente con la cuerda que le dio es suficiente para que el mundo se mueva. Miren, pensar de esa manera, que Dios deja a sus criaturas, es no conocer a Dios, no conocerlo. Miren, o Dios tiene el control de todo o pierde el control. ¿Por qué? Porque es que si Dios no controla todo, si Dios no tiene el manejo de todo, sino que Dios deja una partecita para el manejo de las personas y se las entrega a ellas y les dice, bueno, mira, yo creo la tierra, pero todo lo que tú hagas con esto, con tu vida, eres tú el que toma la decisión, el que lo hace, el que asume las consecuencias. Eso sería fatal para nosotros. Nosotros no podríamos con eso. Ahora miraba a las dos jovencitas que están aquí, miren. 15 años tienen, ¿cierto? Al menos una. 12, 14 y 15 años, muy bien. Cuando uno tiene 14 o 15 años, los planes que tiene son muy diferentes a los planes que tiene una persona que ya tenga 30, 40 o 50 años. Para estas jovencitas es de trascendental importancia una cantidad de cosas que cuando ellas tengan siquiera 25 años van a decir, qué tontería, eso no valía la pena. Pero es necesario que pase el tiempo, y ahí es donde actúa la providencia de Dios, porque Dios a ellas no las deja. Ellas pueden pensar en sus planes, pero es que la respuesta es del Señor. Mire cómo sigue diciendo Proverbios. Mire Proverbios en el versículo 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Él es el que lo determina. Miren, ojalá, mis amados, que nosotros tuviéramos esa sabiduría para pegarnos a Dios de tal forma que desde muy pequeños pudiéramos poner como en sintonía, pudiéramos lograr esa comunión perfecta con el Señor, para que lo que nosotros pensamos estuviera acorde con la voluntad de Él. Cuando uno mira lo que son áreas de pecado, de errores, de pérdida de tiempo, de dinero, de recursos, de una cantidad de cosas, ¿cuándo es que más se desperdicia? Cuando estás más joven que cuando tienes más edad. Porque cuando uno está más joven, uno deja sus propios pensamientos como si fueran lo máximo, como si nadie más pudiera ayudarte, dirigirte o decirte nada, sino que te sientes dueño del mundo. Pero no es así. La respuesta correcta viene del Señor. Cuando nosotros hablamos de vivir en plenitud, nosotros hablamos de una vida integral. La gente cree que cuando uno habla de vivir en plenitud, está hablando de cuando yo me muera y vaya y pase con el Señor, la vida eterna. No, es que todo lo que ha hecho Dios, ese decreto de Dios desde antes de la creación, abarca no solamente nuestra vida eterna, sino que abarca nuestra vida aquí. Lo que nosotros hacemos en el estudio, en el trabajo, en el noviazgo, en las relaciones, si me compro el carro, si estudio aquella carrera, si empiezo con este negocio,
¿qué hago? Eso es todo como el campo de acción de la providencia de Dios que abarca toda nuestra vida. Entonces, miren, aun cosas como estas que vemos en Proverbios 16:33, dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Tú puedes, cuando habla de tirar los dados, se refiere mucho al azar, se refiere a la suerte, se refiere a ese tipo de cosas. Pero en el fondo lo que está diciendo es: mira, tú puedes decidir hacer esto o aquello, pero quien finalmente dice cuál va a ser el resultado de eso es el Señor. Es el Señor. Y si nosotros comprendiéramos eso, entonces nosotros buscaríamos más el consejo de Él, entenderíamos más cuál es su voluntad, no la voluntad para mí. No, ay Señor, entonces yo que estudio, Señor, un novio de pelo largo o de pelo cortico. No, sino que busco cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo, para un noviazgo. Y miro si ese jovencito cumple con las cosas que Dios me recomienda. Y empiezo a hacer planes con respecto a eso, a una empresa y absolutamente todo. Pero aunque yo tire los dados, dice la Reina Valera, que aunque yo tire los dados en el regazo, entonces el resultado de cómo caen ellos no depende de mí, sino de Dios. Yo creo que ustedes recuerdan un pasaje en Hechos capítulo 1, cuando ya no estaban sino 11 de los discípulos, entonces decidieron buscar el número 12. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Acudir a los dados, a la suerte, al azar, para que los dados, la suerte o el azar decidieran entre dos personas. ¿Ustedes creen por un momento siquiera que Dios va a permitir que la suerte o el azar, que son nada para Él, que son una completa burla para Él, decidan quién va a ser el discípulo de Él? No. Es que no hay nada que se escape del control del Señor. Uno lee en Deuteronomio y en Levítico cómo esto era utilizado cuando se tenían que tomar decisiones, digamos que eran como dudosas, pero el hecho de que Dios entregue una herramienta no significa que Dios entrega el resultado. No, Él dice: aquí está la herramienta, Urim y Tumim, listo, lo vas a utilizar, pero finalmente, mi hijito, yo sé, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, yo sé qué es lo que necesitan. Esa es la providencia de Dios. Miren un versículo que puede de pronto desafiarnos un poquito, y es el Señor diciendo que todo lo ha hecho. En el versículo 4 del capítulo 16, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Y ojo con eso, porque es que si uno lee eso a la carrerita, entonces uno dice: ay, qué pesar, es que el Señor lo hizo malo. No, el Señor no lo hizo malo, sino que vemos cómo el Señor utiliza aún los hechos de los malvados para que se cumpla su propósito. Un solo ejemplo, del cual la Biblia está pero absolutamente llena. El pastor dijo una en la introducción, pero hay otra muy conocida y tiene que ver con la vida de José. José vendido por sus hermanos envidiosos y cizañosos, que no aceptaban que él tuviera sueños, visiones. También él fue imprudente, pero estos hermanos que no aguantaron la preferencia de ese padre para con este hijo, decidieron hacerle mal. Ellos luego, ya ustedes conocen la vida de José, llega a la cárcel, empieza a cumplir un montón de propósitos de Dios, muchos propósitos, pero al final, cuando ya muere Jacob, por fin entiende y declara José:
le dijo a sus hermanos que estaban muertos del susto, que pensarían, pues ya murió mi papá, ahora este va a cobrar venganza con nosotros. Y él dijo, no, es que ustedes tuvieron pensamientos de mal conmigo, lo que ustedes hicieron estuvo muy mal hecho, pero Dios lo utilizó para bien. Eso fue suerte, eso fue casualidad, no, eso hace parte de la divina providencia de Dios, que tiene un buen cuidado y hace que aún los hechos de los malos contribuyan a bien, que es lo que a veces nos da tanta dificultad comprender. Miren, estos proverbios y muchos más que tienen que ver con la soberanía de Dios, lo que nos invitan es a reconocer que los planes de nosotros, por estructurados que sean, por más prestigio que tengan, por más presupuestos que tengan, por más que yo lo haga, por más redes que conozcas, puedes tener yo no sé cuántos seguidores y hacer miles de maromas en TikTok para que te vean y ser muy popular, nada va a pasar, nada de eso va a cambiar lo que Dios tiene para ti. Y no es un asunto de buena suerte o mala suerte, no, es un asunto de los propósitos de Dios. Pero si yo con Dios soy indiferente, yo paso por mi vida. En el ejemplo que ponía ahora de las jovencitas, 14 o 15 años, hoy ellas se sienten dueñas del mundo y nosotros unos dinosaurios en vía de extinción. Cuando ellos, si el Señor lo permite, tengan nuestra edad, cuando tengan los 61 que yo tengo, van a entender lo que era verdaderamente importante y van a entender que muchas de esas cosas que desafiaban esos deseos de que pereza, yo me quiero independizar cuando trabajaré, no quiero a mis padres diciéndome esto o aquello, obligándome a ir a la iglesia, eso yo no lo quiero. Cuando ellos lleguen a esta edad entenderán lo que es la providencia de Dios y dirán, hombre, yo por qué hice tanta repulsa y puse tantas cosas. Si hubiera conocido a Dios, había tenido una vida en plenitud, una juventud en plenitud, una ancianidad en plenitud. Porque cuando yo acepto la providencia de Dios, yo tengo una vida en plenitud y no estoy renegando por las cosas. Miren, tan inciertos son los planes que nada más ustedes miren si las cosas les han cambiado o no les han cambiado durante casi un año. Claro que sí, grandes damnificados, los niños y los jóvenes, amores por internet. ¿Quién planeaba? Ofelia, tú planeabas un romance por internet, cosa tan ridícula. No, claro que no, los planes son muy distintos, ¿cierto? Pero aún eso se ha trastornado. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Un murciélago que hizo uso de su maldad y nos contagió con un virus? No. Miren, creado en un laboratorio, salido de la interacción indebida del hombre con animales, no importa de dónde, mi Señor tiene el control porque Él hace uso de su divina providencia. Entonces, ¿yo por qué me voy a desesperar? ¿Por qué yo no busco una comunión especial con Él y le digo, mi Señor, yo quiero aprender a vivir este tiempo diferente para escuchar lo que tú tienes para el mundo? ¿O creen ustedes que un coronavirus va a acabar con la soberanía de Dios? Nunca, jamás, nunca, jamás. Pero nos rasgamos las vestiduras si me vacuno, no me vacuno, rebeldes. Vacúnate o no te vacunes, el día que te mueres lo tiene determinado el Señor. Pero si vives, si eres cuidado, es porque la divina providencia de Dios así lo ha hecho. El plan amoroso de Dios para cuidarte está ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos desesperamos? Porque vemos frustrados nuestros planes.
pero Dios tiene un propósito. Dios es soberano, todopoderoso, Dios es amor, omnisciente, omnipresente, y todos los atributos de Él están en la divina providencia. Y ese es el regalo maravilloso de Dios para nosotros. Y miren algo, si de pronto algo de esto les genera alguna inquietud, piensen en algo. Dios no va a dejar cabos sueltos, ni por la bondad ni por la maldad de los hombres, porque ni la maldad alcanza a vencer su poder, ni ninguna bondad es tan grande como para que Él se sienta impresionado y nos entregue el control de cosas. No, Dios sabe muy bien que no lo puede hacer con nosotros por lo imperfectos que somos, por lo frágiles, por lo débiles, por lo vulnerables, por lo cambiantes que somos. Somos muy volubles. Hoy pensamos esto y mañana aquello. Hoy adoramos a esta persona y mañana esa persona es nuestra peor enemiga. ¿Cómo nos va a dejar Dios el control de las cosas? Insensatos que somos, ingenuos o prepotentes, porque Ave María, si nos nubla a nosotros a veces la visión, el orgullo que tenemos, que sentimos que nadie está por encima de nosotros. Pero si de pronto llega a nosotros a contagiarnos cualquier pensamiento extraño, si llega a cruzarse por nuestra mente que Dios no tenga el control de cosas, vamos a mirar la cruz. Miremos la cruz de Cristo. Para un escéptico podría decir que la cruz de Cristo fue un fracaso, que la cruz de Cristo fue el momento en el cual los sacerdotes y muchas personas que no aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Salvador, lo llevaron a la cruz y murió. Pero no, miren, lo que vemos nosotros cuando miramos hacia la cruz es toda una cadena de maldades y acontecimientos. Vemos todas las triquiñuelas de los principales y sacerdotes tratando de hacerlo caer, pero vemos también cómo se unió la maldad de los dirigentes romanos para que fuera posible llevarlo al castigo. ¿Y qué opinan ustedes de la maldad de Judas? Una maldad manifestada en la ambición. ¿Y a qué llegó todo eso? Llegó a que Jesús llegara a la cruz. Pero mis amados, ¿acaso fue la sumatoria de maldades lo que verdaderamente lo llevó a la cruz? ¿O fue el designio perfecto de Dios desde antes de la creación del mundo? Porque es que la muerte de Cristo en la cruz no fue el plan B ante la maldad del hombre, sino que la muerte de Cristo en la cruz fue la más maravillosa forma de mostrarle a la humanidad lo que es la providencia divina. Es entregarle a la humanidad lo más hermoso, la vida del Creador, para nuestra propia vida eterna. Entonces eso no es el triunfo de la maldad, sino que es el triunfo de la providencia de Dios a pesar de todo. Y Dios no hizo malo a los sacerdotes ni a ninguno de ellos. Dios no hizo malo a Judas. Dios no lo incitó para que hiciera eso, sino que Dios, que conoce de antemano lo que va a pasar, lo permitió, pero para mostrar su grandeza. Así que si algo malo está pasando hoy, con o sin este virus, un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia y mucho de buscar la comunión con el Señor, porque es que cuando nosotros lo buscamos, cuando tenemos esa comunión con Él, entonces en ese momento es que comprendemos su voluntad y nuestra vida y nuestros planes los ajustamos a la voluntad de Él. No es que vamos a hacer planes y después le decimos, ay Señor, y empiezan muchos hasta bendiciones y cosas y cantidad.
cosas que no son sino como intentando descrestar al Señor, moverlo, conmoverlo, impresionarlo. Cuando ya las cosas están hechas, entonces bendícelo. No es de esa forma, mis amados, como funciona. La providencia de Dios es el cuidado amoroso de Dios para todas sus criaturas, y el que nos hizo, y más a nosotros, a imagen y semejanza de Él, no nos va a abandonar a nuestra propia fragilidad. Él no nos va a abandonar a nuestro propio pecado y a nuestras propias cosas. Y miren que hoy no he hablado mayor cosa de salvación, porque este mensaje es solamente en entender lo que es la soberanía de Dios con respecto a los planes nuestros. Pero tendremos una oportunidad maravillosa para hablar de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en lo que tiene que ver con salvación, con pecado y con el mal. Hoy entonces la invitación, mis amados, es para que entreguemos todos nuestros planes y proyectos en las manos de Él. Que ningún virus nos quite los sueños, que ningún virus nos llene de miedo para paralizarnos. Vamos a ser muy cuidadosos, tapabocas, lavado de manos, piénsalo con la vacuna, no te dejes llenar la cabeza de cuentos, no frenes las cosas buenas que se hacen con los cuentos y la maldad que te quieren entrar a la mente. Piensa en todos los ejemplos que Dios tiene en la Biblia, en toda la Biblia, acerca de lo que es su cuidado protector, acerca de lo que es la divina providencia de Él. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, mi Señor, a tener paciencia, Señor, en medio de tanta incertidumbre, Padre. Dame discernimiento, Señor. Permite que yo pueda esperar a entender tu palabra, tu voluntad, Señor, antes de embarcarme, Señor, en planes, en proyectos y en tantas cosas que, en lugar de acercarme a ti, me pueden estar alejando de ti. Señor, ayúdame, Padre, a que si este es un tiempo de prosperidad, yo pueda darte infinitas gracias, Señor, pero que en todo tiempo y en todo momento yo comprenda que el que tiene el control de todo eres tú. Entonces yo podré descansar en las manos del Dios creador, del soberano creador, que todo cuanto hizo lo hizo con perfección, y que nunca, nunca va a dejar el control de su obra y de sus criaturas en manos de personas tan imperfectas como nosotros, como lo soy yo en este caso, mi Señor. Gracias infinitas te doy, Padre amado, por tu palabra, y pido para mis hermanos una bendición y comprensión de este regalo maravilloso de la providencia de Dios. Amén.